Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no, hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno. Con Andrés Charria y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en @AndrésCharriaS y @TinsaOficial. Ah, y suscríbase a este podcast. Caracamán, ¿qué ha habido? Hey, Chiruso. ¿Cómo está usted? Mire mi camiseta, como me siento hoy. No, pero espere, arranquemos con otra cosa. ¿Qué hacía usted a los 14 años? Jugaba fútbol y trataba de que no me echaran del Refus. Nunca me echaron. Berracos. Era... No, es que yo Pero era difícil que usted lo echaran del Refus. O sea, que a uno lo echaran del Refus. Era facilísimo. Empiezan 16 jardines infantiles y terminan 11. Es facilísimo. Y pierde el año mucha gente. ¿Y cómo hizo? ¿Usted yo soy buen estudiante, pero soy insoportable. Entonces, unas por otras. El que peca y reza. Ok. Bueno, vea, nuestro invitado nos contaba ahorita, antes de arrancar a grabar, que lleva haciendo su pasión, no me dicho, lo que toda la vida le ha gustado, que es hablar en radio desde los 14 años. Pues preséntalo. Se llama Capera, no me sé el nombre. Marica, de verdad. No, yo le digo a Chiro. Bueno, Julián, le cuento antes. Julián Capera, yo le digo a Chiro. La vez pasada trajimos un invitado y Charrea, empezamos a grabar y me dice, oye, no tenía quién es. No, pues que yo siempre le digo a Chiro, buenos días, porque Julián Capera. No, sé que vergonzoso. Julián Capera Esto es la primera vez que me pasa. No. pero no me sorprende. Perdonará, este es el nivel. No, pero yo le digo a Chiro, y él y yo nos queremos y todo, pero nos queremos. Evidentemente para mí es a Chiro y él tiene varias características muy especiales. Tiene una que dice Joan Manuel Serrat, que cuando el hobby y el trabajo se unen, eso es peligrosísimo, porque tiene varios componentes que a mí me gustan. Es que uno hace bien las cosas y otro es que el tiempo no le pasa. Julián, a Chiro, tiene eso. Es mi dealer de información telefónica. Yo sé que le hago como 46 almuerzos, pero muchos de los que han llegado acá han sido gracias a las buenas maneras de Julián, de Capera, que está acá, y tiene una característica que sí es jodida, aunque ahorita está sonriendo, y es que es hincha del Tolima. Yo creo que él, cuando sea grande, quiere ser como fue don Graviel Camargo, que era el dueño de Ibagué, a pesar de que nunca no nació en Ibagué, pero bueno, acá tenemos a Julián Capera, es uno de los periodistas jóvenes. A mí me gusta mucho, yo tengo, y vamos a hablar de eso, yo le tengo fobia, inclusive a los buenos, como Hernán Peláez, a los periodistas viejos, porque no han abierto la puerta para que haya realmente una transición, un cambio generacional, que me parece que es importante. Me parece que el periodista que habla del mítico Defensores del Chaco, el que habla de una cantidad de clichés que no le hacen bien al fútbol hoy en día. Algunos además que tienen unos odios personales hartísimos. Menos mal estamos ya presentando al invitado, ¿no? No, yo estoy diciendo que Capera es de los nuevos, ¿no? Pues, Capera es de los nuevos y a fe que es bueno. No soy muy amigo del elogio, pero acá me toca porque las pocas veces que los oigo en televisión, solo hay dos personas que digo que me gustan, que son Achiro y el Calvo Samper, que son realmente tipos que hablan bien, que se expresan bien, que son dos cosas distintas, que saben de fútbol sin decir que es que yo he ido a 15 mundiales, marix, y que nos cuentan otro fútbol. Bueno, Julián, ahora sí, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Luego de la larga bienvenida que le da aquí, Charria. ¿Cómo va? Elogio. Hola, señores, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Es verdad lo de los teléfonos en un rol un poquito de producción, pero bueno, siempre hay manera de cobrar esos favores. Sí, Muchas claro. Gracias, un placer estar aquí. Y entonces le chismoseo vainas que después me... Eso le iba a preguntar, ¿cuántas chivas ha tirado gracias, Andrés, a todas estas? Hemos tirado. He tirado algunas importantes. A veces se asusta y deja de contestarme el teléfono, me responde cualquier cosa. No responde lo que yo le pregunto, pero yo lo entiendo, porque es que la posición de ser fuente no es nada sencilla. Aún así, lo quiero mucho y le agradezco todas las veces que me ha podido ayudar. Bueno, Julián, venga, vamos a hablar. Usted es un exponente de Ibagué y de toda esa zona, y obviamente que ya se puede decir, porque parece que antes no se podía decir, usted es hincha del Tolima. Sí, es el equipo de mi vida, es el equipo de mi corazón, de mi familia, y yo con eso
Pues he tenido varias discusiones con los colegas en medios de comunicación, sobre todo con aquellos que, como usted dice, hacen parte de otra generación, que son porque antes era un tema tabú, ¿no? Era pecado decir uno de qué equipo era hincha, y yo entiendo que hay algunas ciudades donde es más complicado. Si usted, por ejemplo, es hincha de un equipo de Bogotá, inmediatamente se vuelve enemigo público prácticamente de una buena porción de la población. Si usted en Medellín dice que es hincha nacional o es hincha de Medellín, pues hay mucha gente que de entrada, por asumir eso, ya no lo va a querer. Yo tengo en ese sentido y en muchos sentidos la bendición de haber nacido en Ibagué, la fortuna de ser hincha de equipo pequeño, equipo de provincia, con un sabor distinto respecto a todo lo que se consigue, un sabor distinto para los triunfos y las derrotas. Y bueno, he expresado eso desde que empecé a trabajar en medios de comunicación. Hay gente a la que no le gusta, algunos de mis maestros me trataron de convencer de que no hiciera eso, que no era muy profesional. A mí me parece más honesto con la gente de entrada decir, mire, yo tengo un vínculo emocional con un equipo de fútbol y a partir de eso, que no lo voy a negar porque es como negar la mamá, Sí, claro. Voy a tratar de desarrollar mi tarea, mi profesión de la manera más responsable posible. Claro. ¿Usted no le alcanzó a tocar un Tolima? ¿El Cocorico o cuál? No, el Tolimita. Como todo lo del fútbol colombiano, todo llega tarde. Acá no hubo descenso, sino hasta los 90 a principios. Y entonces eran 14 equipos que jugaban a ganar y no pasaba nada con los que perdían. De manera que había un equipo y normalmente era el Tolimita. El Tolimita venía acá y le daban unas palizas a Santa Fe y Millonarios, pero épicas, hasta que una vez apareció don Graviel y se hizo un muy buen equipo. Yo me acuerdo de 3 y después han llegado buenos jugadores, pero me acuerdo de uno, yo no me acuerdo de haberlo visto mucho, sé que lo vi, Pablo Elmo, y uno que fue maravilloso y que después lo viví, lo disfruté, Arnoldo Iguarán. ¿Ese equipo, ese Tolimita, le alcanzó a tocar? No. No, porque yo nací en el 94, pero pues evidentemente he estudiado mucho la historia del club y sé de qué me habla y sobre todo de ese quiebre que se da con la llegada de Gabriel Camargo. Lo lleva Eduardo Roballo, que era el máximo accionista de Cocorico. De Avesco, yo trabajé allá. Exactamente. Lo lleva, ellos se reúnen en el edificio Cocorico, se llamaba en esa época, en el centro de Ibagué, en la 12 con tercera, y lo convence de comprar el 40% en ese momento. Roballo compraba el 40%, él compraba el 40%, ya ellos quedaban con el 80% y pues absolutamente dominantes respecto a las decisiones del equipo. Y el primer gran fichaje que hace Gabriel Camargo como accionista del Deportes Tolima es Víctor Hugo del Río, que en Ibagué lo denominaron como el poeta del medio campo. Un tremendo jugador. Mi papá, por supuesto, mi papá sí lo vivió. No es muy futbolero mi papá, pero él sí se enamoró de ese equipo. Y ese Tolima sí lo hacía ir al estadio. Y él dice que el mejor jugador que vio con la camiseta del Tolima es Víctor Hugo del Río. Sí. Y es el primer gran fichaje que lleva don Gabriel. Y a partir de eso empieza a construir el famoso Cocorico Tolima, que llega a ser subcampeón del fútbol colombiano. Y esto no mucha gente lo sabe. Llega a jugar semifinales de Copa Libertadores. Un equipo que pues en esa época, con esas nóminas que había en Colombia, realmente eso era, para el Tolima era básicamente como ser campeón, haber logrado eso. Porque además era una Copa Libertadores distinta, porque una Copa Libertadores donde solo iban 2 equipos por país, eran 20 equipos. Correcto. Y iban al mismo grupo. Iban al mismo grupo, jugaban idas y venidas, eso ya lo contamos con alguna trampa que hizo el Olimpia, que a mí me encanta. Y después el campeón entraba en la segunda parte y eran unos partidos, eran 7 grupos más 1, el campeón, 8, y ahí volvían y hacían el formato de liga. Y el Tolima nos emocionó a todos. Yo no me acuerdo, Julián, pero ahí ya estaba Zapuca. Él llega para ese equipo. En torno a Víctor Hugo del Río, llevan entonces a Centurión, por ejemplo, Quintabani, que era el arquero de ese Tolima, y llevan a Zapuca, que también está muy metido en el corazón de la gente. Usted lo vivió más. Hay personas que dicen que la versión de Zapuca en Nacional fue incluso mejor. Sí. Pero en Ibagué hay un recuerdo muy grande por lo que hizo el brasilero con la camiseta del Tolima. Le pegaba durísimo, era un bárbaro, le pegaba durísimo, era un jugador, además el nombre me parece que es muy sonoro, Zapuca. ¿De trago? No. ¿Suena a cóctel brasilero? No, a mí me suena más como un arma, como un cañón, como una bazooka. Y Zapuca era muy bueno, tuvo, después, yo no me acuerdo si fue Quintabani, pero llegó también Hernán Torres de arquero,
que después... Sí, Hernán era suplente de Quintabani y ya después le tocó asumir la titularidad y le hicieron un montón de goles. Hernán, en una época en la que el Deportes Tolima volvió a sufrir muchos goles. Oiga, Julián, le pregunto ahora como por algo un poco más actual. O sea, no por comprometerlo, pero Eduardo Luis dice que el Tolima es el nuevo grande del fútbol colombiano. ¿Usted cree que es el nuevo grande del fútbol colombiano? No, yo creo que Tolima se porta mejor que los grandes, que muchos de los grandes, que le da ejemplo a muchos de los grandes. De acuerdo. Pero creo que está en ese camino. Y yo creo que hay equipos con una historia mayor, con una hinchada mayor, con unos logros mayores, con una representación mayor también a nivel internacional. Y para mí todos esos ingredientes componen la grandeza. Creo que Tolima está en ese camino y que probablemente en algún momento lo va a hacer si sigue andando esta ruta. Y por eso le digo, le da lecciones a muchos de los grandes en la manera de portarse hoy en día. Pero no, sí lo considero un equipo histórico, no uno grande. Y creo que ese tema trasnocha más a la gente de afuera. Cuando yo hablo con mis amigos en Ibagué, ellos se ríen y dicen como, hemos visto debates muy acalorados de hinchas de otros equipos y a nosotros nos da igual. O sea, nosotros déjennos quietos, nosotros desde esta orilla de la mesa, que nos sigan mirando por encima del hombro como chiquiticos y desde acá les seguimos amargando y esa posición es maravillosa y al menos yo la disfruto un montón. Claro, porque además, o sea, el Tolima viene a ser del papá nacional en algunas cosas. Ahora es Millitos. Ahora, bueno, ya no se me le ganó. Pero pregunta. No, ¿Qué? Dale. Lo otro era, usted, mejor dicho, criticado del Tolima con David González, apostándole un poco a algo que arrancó, creo yo, desde Millonarios recientemente, y es apostarle a un técnico medianamente joven, que sepa, y apostarle un proceso largo que, pues, si hacen las cosas bien como las ha hecho el Tolima, tarde o temprano pues traerán algunos resultados. Con Hernán Torres pasó también de la misma forma. ¿Usted le cree a David ahorita y cree que va por buen camino? Porque vea que, bueno, más allá de que en este momento en cuadrangulares, aclaro, estamos grabando esto el 28 de noviembre, ya pues están a nada. Ya están eliminados el Cali y el América. Si sale después el Cali de la todavía no final, está eliminado. la podemos cagar mucho. No importa, de eso se trata. No, pero igual meter las patas. Intentemos que no salga después de la final. Pero lo más probable es que el Tolima, creo yo, pase a... Yo creo que la final va a ser Tolima. Lo digo yo, no lo digo usted como hincha porque ahí sí lo sala. Pero, ¿le cree a David? Sí, a mí me gusta lo que hace David González. A ver, ahí hay varias cosas. Tolima, desde un tiempo para acá, es un equipo de procesos largos y son procesos que le han permitido ganar cosas. Lo de Gamero duró harto tiempo y tuvo dos partes porque Gamero se fue 6 meses o menos de 6 meses a Junior, no le va bien y él da una vuelta por Europa y apenas regresa, Tolima le dice, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Quiere volver? Listo, yo quiero volver y ahí él regresa y ese proceso largo en 2 tiempos pues le permite a Gamero ganar 2 títulos y al Tolima ganar 2 títulos que para un equipo que tiene 5 pues es un montón, ganó una liga y una Copa Gamero. Con Hernán Torres también es un proceso largo, cuando todo el mundo pedía que lo sacaran, que ese equipo no jugaba nada, que era muy defensivo, que jugaba feo, lo aguantan también y probablemente en el torneo que más feo estaba jugando, de un momento a otro algo hace clic, despega, termina metiéndose a la final y es el torneo que gana ante Millonarios. En 2021 gana también el título de Superliga, primer título que Tolima consigue en Ibagué porque le ha costado mucho ganar en casa, todas las ligas las ha conseguido afuera. Y sé que ahora la apuesta con David es algo similar. Es más, ellos no iban a sacar a Juan Cruz Real, ellos estaban convencidos, tenían sus argumentos, su esperanza puesta en el proyecto de Juan Cruz Real, en lo que él presentó, y más allá de que el arranque del campeonato pues era muy malo y que todo estaba encaminado a que Tolima por tercer torneo consecutivo volviera a quedarse por fuera del grupo de los 8, es Juan Cruz Real el que decide irse, los sorprende, apuestan por David y entiendo que la idea es que sea un proceso largo. Evidentemente esto habrá que irlo refrendando con resultados. No digo ser campeón cada semestre porque no es a lo que está acostumbrado el Deportes Tolima y son muy pocos los equipos en Colombia que logran hacerlo, logran repetir. Pero sí hay mucha expectativa con este proyecto y con lo que él puede hacer también en términos de divisiones menores. Le trajeron a José Arastey, que fue en algún momento el técnico del Envigado, el español, claro, pero que es un tipo que sabe mucho de divisiones menores. Es ahora el técnico de la Sub-20 del Tolima. Está Henry Rojas ahí trabajando con el equipo Sub-17 y bueno, ellos esperan que este sea un proceso largo y que ojalá pueda dar frutos. Si los da ahora de entrada en este campeonato, maravilloso, pero si no los da, igual van a seguir apostando por eso. Ahí el tema es que Camargo sí le imprimió un sello propio al Tolima. Camargo tenía cosas muy buenas, tenía unas personas que veían el fútbol muy bien,
traía unos arqueros, yo me acuerdo de Mulet, que trajimos acá a la esposa, y me acuerdo de Anthony Silva en su mejor momento, y tenía una cantidad de... El Tolima siempre tiene buen arquero. Siempre, Julio. Quintabani. ¿Cuál Julio? Agustín, claro, Agustín. Ahí nos dijo que lo compró 2 veces, Camargo, que lo compró 2 veces. Y que había que hacerle firmar las cositas. Pero Camargo, desafortunadamente su carácter no lo ayudaba, pero yo sí creo que con otro carácter un poco menos menos agrio, hubiera llegado muchísimo más lejos, pero sí era un tipo que veía muy bien el fútbol y yo no sé, pero sí sé que tenía el Maño Ruiz y algunos otros, tenía unos muy buenos observadores, sobre todo en Paraguay. En Paraguay llegaban muy buenos jugadores al Tolima, pero él tenía claro una cosa. Robin Ramírez, ¿se acuerda? Un delantero que después jugaba con Marrugo al tiempo y después jugaron los dos en el Cali. ¿Cómo? Eso es por ahí 2014, creo, 2013, póngale. Entonces, 2013, sí. Claro, y el Tolima tiene una ventaja, es que no tiene afán. Es que ahora que Millonarios está pasándola bien, pero ya empiezan los afanes. Y si no clasifican, empieza uno a oír y a ver en redes sociales que fuera Gamero, que no ha ganado nada. Porque es que como también hay una corriente periodística que dice que si no ganan Supercopa contra el mejor Barcelona, pues son perdedores. El Tolima no tiene ese afán y eso está bien, a mí me gusta. Ojalá el ADN de Camargo se quede en el Camargo. Tengo entendido que el Tolima tiene unos problemas jurídicos de herencia. Sí, de un testamento ahí complejo, ¿no? Un tema ahí complejo. Ojalá lo pase. El cuento si quiere. Échelo. A ver, en el testamento, bueno, esto ustedes lo entienden mejor que yo. Pero en el testamento aparece una repartición en la que podemos distribuir esa torta, el 75% para Catherine, que es la hija de don Gabriel Camargo, que mucha gente no sabía ni siquiera que existía, pero ella lleva muchos años viviendo fuera del país y no ha tenido ningún vínculo con el equipo. Es más, en algún momento ella demandó a los papás por unos terrenos. Esa es una historia que vale la pena contar en otro día. Es que cuando uno tiene plata tiene esos problemas, ¿no? Demanda al papá y hace cosas de esas. Esas son cosas que los pobres nos evitamos. No. Y el 25%, que es lo que corresponde a su hijo, a César Alejandro, que es quien está al frente del club. Entonces, cuando se conoce ese documento, la señora que nunca había aparecido ya empieza a filtrar eso en medios de comunicación, incluso le hacen una entrevista, creo que es en RCN, en Publimetro sacan el documento o parte del testamento y la conclusión rápida es: yo soy la nueva dueña del Deportes Tolima. Nuestro gran amigo Pino ya nos había contado la historia, no al aire. Y adiviné quién la chivió, pero bueno. Exacto, bueno, yo soy la nueva dueña del Deportes Tolima, es la cuenta que hace la señora. Sí. Desconociendo, pues no sé si a propósito o por un tema de ignorancia, que pues el 50% le correspondía a la mamá de ella, porque no hubo, digamos, un divorcio a doña Leonor Serrano. No hubo un divorcio legalmente establecido. Ustedes sabrán las palabras correctas para expresarlo, no quiero irrespetarlos. No, échale. Pero trato de explicar y si estoy diciendo alguna barbaridad, ustedes me corrigen. Eso sí. El hecho es que no estaba considerando eso. Y ese 50%, pues cuando se hace el cálculo accionario en Deportes Tolima, pues la deja ella en este momento como la máxima accionista del club. Y ella, por supuesto, tiene absoluta confianza en su hijo, sabe que su hijo César es el que se formó al lado de don Gabriel durante muchos años para ser el encargado de llevar al Deportes Tolima cuando ya faltara el papá, y por eso en términos prácticos pues no ha pasado nada, porque la máxima accionista, todo lo que diga el hijo, siendo él el accionista minoritario en este momento, él es el presidente del club y es el que toma todas las decisiones, y mientras la figura esté así, pues así va a seguir siendo. Y todo ese escándalo que se armó y muchos hinchas también de otros equipos celebrando, y uy, ahora sí se acabó el cuento del nuevo grande y tal, Tolima va a desaparecer y tal. Pues mire que no pasó absolutamente nada, y ahí ese equipo que lo estaban sentenciando, pues está ahí otra vez dando pelea. Claro, pero porque se la llevan bien ambos herederos, entonces. Pero mamá e hijo, pero no hermana. No. Al contrario. No, o sea, ya más bien mal. Para nada. Esa es mi pregunta. No, ellos no, entiendo que no, que pero esa confía, no fluye. No. No, pero es que la es que le toca mandan. Porque es que al final la mayoritaria es la mamá. La mamá y el hijo hacen mayoría. Okay. Un día yo le explico derecho de sociedades, claro, que usted no ha pasado eso. Pero
Exacto. Igual la mamá sola es, manda. digamos, no es más que los dos juntos, que si se unieran los dos hermanos, pero sí es más complejo que la hermana sola. Y mi pregunta pero si se unen mamá e hijo, pues es mayoría considerable. Ok, pero no, es que iba dirigido a que el senador, que además es una locura porque además fue senador. Fue senador una vez. O sea, uno no le dice al senador, eso lo dice Santiago Rivas acá, que no le decimos senador Gerlain, que fue 40 años, pero este sí es el senador Camargo. No, yo le digo Camargo, yo le digo Don Graviel. Y el senador Camargo no avisó que iba a dejar el testamento. ¿Sí? O sea, ese testamento no estaba en los planes de nadie. Es que los testamentos no se cantan. Claro, pero generalmente lo puede hacer. No, pana. No. Pero si usted deja un albacea o algo, pues tiene que tener algo. Pero el albacea, pues cuando hay muerte y cuando no hay muerte, claro, no hay testamento. Venga, no, pero eso no me importa. Pero hay unas historias muy divertidas de Camargo que a mí me fascinan. Es que en enero de todos los años dice, no tengo plata y voy a acabar el equipo. Así de mala es la hinchada del Tolima y así de... Creo que el estadio es muy incómodo. Yo nunca he ido al Murillo Toro, pero el llanto de Camargo todos los eneros era pues emblemático. No tengo equipo y básicamente era conseguir patrocinios. A mí me parecía que era un tipo muy hábil en ese centro. Pero yo sí quiero preguntar, ¿cómo es el Murillo Toro? No, pues el estadio está mucho mejor. Le han hecho refacciones en el tiempo reciente. Ya hay silletería completa en Occidental y Oriental. Eso hizo que se redujera un poquito el aforo, que pues eso en términos prácticos no tiene ningún significado, porque el estadio prácticamente nunca se llena, únicamente cuando el Tolima llega a la final o está en un partido muy, muy importante. El estadio tiene una tremenda grama, los camerinos son muy buenos, es un buen estadio realmente. Yo que conozco varios del fútbol colombiano, sí. Ha mejorado muchísimo, ¿sí? Ha mejorado muchísimo respecto al escenario que a mí me tocó cuando era niño. Y bueno, hay varias cosas ahí con lo que usted dice. Lo primero, sí es cierto que hubo años donde era difícil que Tolima saliera. Incluso yo recuerdo algunos años, siendo yo niño, que Tolima no jugaba las primeras fechas. No jugaba hasta la segunda o la tercera fecha porque pedía que le aplazaran el partido a ver si conseguía plata para poder salir. Y yo me acuerdo que yo me angustiaba y le decía a mi papá, y él me decía, eso terminan saliendo, eso Camargo siempre termina saliendo con su equipo. Y es cierto que había dificultades económicas, pero sí son dos maneras muy distintas de asumirlo y de tratar a la gente que está cerca. Don Gabriel siempre hasta el último momento y con muchos argumentos se quejó de la hinchada y decía, con el equipo que nosotros tenemos y dónde estamos y lo que peleamos, es increíble que la gente vaya tampoco al estadio. Y tenía mucha razón, claro, por supuesto que sí. Claro. El discurso de César, su hijo, es todo lo contrario y me parece que de alguna manera ha empezado a generar algún efecto, porque a pesar de las malas asistencias en el arranque, siempre ha estado el agradecimiento hacia el hincha y hacia los poquitos que van, y están tratando de consentir más a esos poquitos que van, de darles show en el entretiempo y un bingo antes y que los patrocinadores les dan algo y que los niños de esas personas puedan ir gratis. Y este semestre, pues la asistencia ha sido un poquito mejor. Y bueno, el partido pasado contra el Cali, obviamente, pues tiene que ver con el buen momento del Tolima, pero había 25,000 personas en el estadio. Son dos maneras distintas, ¿no? De matar las pulgas. A mí, personalmente, me parece mucho más efectiva la de la nueva generación, la del hijo que está tratando de generar ese clic con la hinchada, y me parece que lo está logrando. A mí me gusta mucho, solo le debo un lunar, es la defensa que hizo del tipo que se tiró a agredir a Cataño. Me parece que... De Alejandro Montenegro, sí. Correcto, que parece la mascota. No veo que la mascota se van igualitico al que le pegó. De resto, me parece que ha sido muy hábil y la hinchada hay que crearla. Es de los pocos dirigentes que ha estudiado y donde que estudió por fuera, y el man ha hecho sus maestrías en no sé qué. Yo lo conocí a él en la liga, en la Federación Colombiana de Deportes Ecuestres. Sí. Era muy bueno. Era muy bueno y era un tipo mesurado, tranquilo. Cuando yo lo conocí, él dijo, no, a mí no me gusta el fútbol, no me interesa, pero estoy hablando de hace unos 15 años, 10 años. Y realmente era un tipo que se ve que sabe. Y me parece que la hinchada hay que construirla. No, y además el Murillo Toro tiene una cosa, ahí sí que ese sí es mítico, porque ¿usted sabía que retiró a Ronaldo? ¿Al gordo Ronaldo? Sí, fue el último partido de Ronaldo en una fase previa de Copa Libertadores 2011. Correcto. Tolima le toca con Corinthians. En esa época Roberto Carlos. Exacto, en esa época pues obviamente las casas de apuestas virtuales no tenían esa pegada que ahora tienen en nuestro país. Las casas convencionales sí, pero pues yo era niño, no entendía eso. No sé cuánto estaba pagando el Tolima, pero me imagino que era muy poquito, porque era el Corinthians de Ronaldo y Roberto Carlos contra un Tolima que venía de haber jugado la final, había perdido la final contra el Once Caldas, por eso no va a fase de grupos, sino va a fase previa.
y primero juegan en Sao Paulo 0-0 y después Tolima en uno de los mejores partidos que yo le recuerdo al equipo. Le gana 2-0 a Corinthians en Ibagué con un tremendo partido de fútbol. Ese era el Tolima de Marrugo, de Wilder Medina, de Gerardo Vallejo. Era un buen equipo. Claro, tapaba a Julio. Ahí necesita tapaba a Julio. Julio nos contó eso acá también. Sí, exactamente. Es ese equipo. Pero bueno, venga, cambiemos un poco de tema, porque hay un tema que también lo dije en mi larga introducción, y es la nueva prensa. Yo crecí con los comentaristas y crecí con el fútbol contado. A uno le contaban el fútbol y uno lo leía en el periódico. Hoy en día eso se ha acabado mucho y hay dos temas, uno que no me gusta, otro que... Uno son redes sociales, que uno más o menos, si logra tener una buena cantidad de seguidos, pues puede saber un poco. Pero hay un tema que me parece hartísimo, porque además no dice mucho del fútbol, son las estadísticas. Claro. Que son como las tangas, decía Juan Manuel Lillo. Como, que dejan ver todo menos lo más importante. Como estamos detrás de este mundo de apuestas, y entonces inclusive hasta publicidad, ¿cómo es que no le créele a las estadísticas? Pero el fútbol va más allá de las estadísticas. Es decir, una cosa es fútbol americano, béisbol sobre todo. Pero entonces acá, y lo digo en fútbol, pero en muchísimos deportes, el periodista deportivo se está reduciendo a decir, es que, ¿cómo es que la mancha de calor y el número de pases cerrados? El mapa de calor. El mapa de calor. Entonces acaban diciendo, es que Millonarios dominó porque tuvo el 63.2% del tiempo la bola. Y sí. Pues a mí no me gusta mucho eso. Cómo se vive adentro este cambio que era antes. Había tipos que contaban el fútbol. Hernán Peláez lo contaba muy bien y había muchos. Cuenta. No, ya no, sí, pero pero él no iba al estadio, él los lunes hacía una columna. Ah, sí, claro. No, por eso ya no. Él está en otro cuento. Pero los lunes uno abría el periódico y le contaban la historia del partido. Tolima jugó con estos, empezó el partido 0, entonces el equipo se echó atrás y después en un contragolpe. Ya no. Ya lo que se hace es decir eso, en la mancha de calor y el 62%. A mí eso no me gusta. Sí. Bueno, varias cosas. Primero, yo coincido con usted respecto a que la estadística no es todo y que siempre habrá un número, siempre habrá una estadística que haga ver un equipo en específico mejor o peor de lo que es. Entonces, me pongo un ejemplo puntual que yo discutía hace un par de semanas en el programa en ESPN, cuando escuché a Lucas González decir, es que el América lleva 10 partidos sin que le hagan gol. Y eso es cierto. O sea, ¿usted cómo discute eso? Eso es cierto. Ahora, ¿eso significa que el América defiende bien? No necesariamente. Entonces ahí yo digo que hay que entrevistar la estadística y vamos a ver en esos 10 partidos qué pasó. Y sí puede haber algunos partidos donde América se defendió relativamente bien, pero también hay algunos juegos donde esa explicación la encontramos es a partir de la falta de puntería de los rivales o porque el arquero salió figura. Entonces, sí creo que en un deporte tan bello como esto va más allá de los números. Los números le sirven a usted para explicar muchas cosas, para identificar realidades, patrones de comportamiento. Por ejemplo, hoy es muy cierto que Millonarios tiene menos la pelota que el Millonarios que llegó a la final en 2021 o incluso que el Millonarios que le ganó la final Atlético Nacional el semestre pasado. ¿Eso lo hace un equipo peor o un equipo más vulnerable? No necesariamente, a mí me parece todo lo contrario, lo hace un equipo más peligroso porque cuando invita al rival y le pone el anzuelo y el rival muerde el anzuelo y Millonarios golpea con sus transiciones, pues lo hace bien. Entonces, pues creo que se trata un poquito de eso, de mezclar ambas cosas. Yo creo que son valiosas, yo no las descarto, pero leer el fútbol a partir de las estadísticas me parece un error. Ahora, el otro tema es el de... Se me olvidó. Que yo me encanta, se le olvidó. Sí, el de contar el fútbol. Está bien, está perfecto. Sí, no, y está bien, pero yo también creo que ahora el acceso a la imagen es mucho mayor y usted tiene que hacer un poquito más que contar. Entonces, antes era muy valioso sentarse a leer la columna en la que a usted le decían jugó bien o jugó mal y jugaron estos y hubo un contragolpe que terminó en gol. Eso está perfecto y es de alguna manera la tarea de nosotros cuando transmitimos en radio. Cuando la gente tiene acceso a la imagen, usted tiene que hacer otras cosas porque la gente no quiere que usted le cuente lo que está viendo. Esta es una de las grandes diferencias que yo he podido identificar cuando tengo que comentar partidos en radio y cuando tengo que comentar partidos en televisión. En radio usted de verdad tiene que contarle a la gente lo que está pasando. En televisión usted tiene que tratar de decirle a la gente por qué está pasando lo que está pasando, porque la gente no quiere que usted le diga lo que ya está viendo y mucho más si tiene un narrador
que además, sobre todo en nuestro medio, en el fútbol colombiano, le está describiendo también lo que la gente está viendo, ¿no? Pero sí, evidentemente, pues hay mucho valor en lo que hacían nuestros colegas antes. Sí creo que ahora estamos en la obligación de irle sumando otras cositas porque la audiencia también es más exigente Es más y selectiva. sabe más de fútbol que uno. Eso es Pues es que hay más indiscutible. información. Y oiga, Exacto, exacto. bueno, y otra vaina con la que yo siempre peleo con Andrés es que él dice que por ser viejo ya básicamente tienen que retirar. Entonces, No, y yo creo que hay muchos viejos que siguen siendo vigentes en el ¿Seguro? fútbol. No sé, No, yo lo que- Ancelotti, déjeme un segundo y termino, ya puede echar. Entonces, siempre dice que cómo es posible que el Cali contrata a Pinto y que el Junior al Bolillo y no sé qué. Y básicamente digo que eso se le salió bien porque Pinto en el Cali le fue mal, Bolillo en el Junior pues ni se diga. Sarmiento. Sarmiento en el 11 creo que también ya fue chao. Pero entonces hay otros tipos, no sé, un de la Pava, aunque es un poco más joven, que yo creo que pues siguió estudiando, aunque Pinto también, pero digamos que a lo que voy es que sigue vigente. Y creo que en el periodismo es igual. A ver, Iván Mejía se retiró porque se le dio la gana, que me parece que es un berraco. Y yo creo que todavía sigue siendo vigente. Y ahí es donde Charria siempre llega a decir que es que no le abren campo No, a yo las lo que nuevas digo- yo lo generaciones. que digo Dejemos un segundo. Pero si usted lo pone igual, y perdón, siempre le tiro el mismo vainazo, es como, pues marico, usted lleva siendo abogado deportivo 20 años, 30 años, y tampoco le ha abierto campo a las nuevas generaciones, si lo podemos en ese modo. no, sí, ya hay mucha gente dando clases. Claro. A ver, yo lo que digo es que no puede ser que sigamos oyendo en los mundiales a los mismos. No puede ser que hay un tipo que es absolutamente odiado por el 90% de la audiencia y Es que sigue es un caso hablando. distinto, Y es no un puede caso hacer, distinto. pero yo lo que digo es que hay muy buenos periodistas jóvenes, no solo Julián, hay muchísimos y los hemos entrevistado acá, y siguen sin abrirse espacio porque los de arriba, yo seguramente, pues no creo que sean los periodistas mismos, sino los que mandan, no le abren el espacio a otro. Entonces seguimos viendo los mismos que yo vi cuando estaba menor que ustedes. Y me parece que hoy en día hay mucho más, hay más fútbol. Es que los que comentaban, que siguen comentando hoy, comentaban fútbol colombiano y poco más. Hoy en día usted prende la televisión, yo soy hincha del Millwall, que es un equipo de hooligans que me encanta. Por Churchill, fijo. No, parece que fue hincha del Churchill, pero hay no sé, me parece que falta, y me parece que los jóvenes les tienen que dejar abrir más espacio, porque realmente uno seguir viendo a los que hay ahorita. Es que yo, por eso Son le digo pavorosos. que hay un caso puntual que estábamos diciendo desde que creo que es distinto por el hecho de que yo creo que ya sé que es un poco más retrógrado en lo que dice y todo, pero en general hay muchos periodistas viejos que siguen siendo vigentes, así como hay muchos que ya deberían dar. Y hablando el de paso. jóvenes y viejos, a Lucas González lo están jodiendo es porque es joven y porque porque es gomelo. porque dice algo y joven, porque dice algo distinto. No dice, es que es un partido difícil y vamos a ver, y de todos modos se trabaja en la semana. No, Lucas dice, yo debo ganar esto. Y entonces, y lo oí, me molestó mucho en una de esas pocas que vi transmisiones en que le daba muy duro porque era joven y gomelo. Pero pues, Julián, entonces, sí. ¿usted cree que la edad es un problema? Para mí no, evidentemente no lo es. no, problema no. No, pero- para mí no. Mire, yo recientemente entrevistamos a Otmer, el técnico de Nacional, que hace parte de esa nueva generación de Claro, y es entrenadores. bueno. Y yo le hice más o menos la misma pregunta que ustedes me están haciendo a mí, tratando de picarle la lengua. Y le dije como, profe, evidentemente acá, bueno, pues, o sea, no los quiero meter en la misma bolsa, pero hay entrenadores de una nueva generación que vienen intentando hacer cosas distintas. Está Alejandro Restrepo, David González, Lucas González. Ahora viene usted a asumir Atlético Corredor. Nacional. Sí, bueno, yo lo pondría en una mesa aparte, pero listo, está bien. Y entonces le pregunto, profe, ¿usted cree que esa resistencia que nosotros percibimos de parte de algunos colegas en medios de comunicación y algunos entrenadores que son un poquito más grandes es por un tema de edad, que acá se está marcando una frontera entre los viejos y los jóvenes? Y pues el tipo no muerde el anzuelo y él muy inteligentemente gambetea y responde diciendo que para él, pues todas esas personas que yo ponía en esa otra mesa son grandes maestros y él ha aprendido mucho y que es muy valioso lo que ellos le han entregado al fútbol colombiano. Y puede que sí, yo sí creo que es necesario un cambio generacional. Yo también creo. A mí me parece que no es un tema de edad y que hay gente muy grande que se sigue preparando, que sigue estudiando y que sigue haciendo las cosas muy bien y ahí está perfecto que estén. También creo que hay gente muy grande que lleva mucho tiempo ahí viviendo del cuento, viviendo del nombre que en algún momento hizo, de las conexiones que logró establecer. Y pues está bien, hace parte del juego y tendrá que ser responsabilidad de nosotros empezar a ofrecer cosas distintas como para que en algún momento se apueste por esta nueva generación. Eso sí,
Creo que para nosotros va a ser un poco más sencillo por dos razones. Primero, por las plataformas digitales. Ahora el que no quiere estar es porque de verdad no quiere, y uno no tiene que esperar a que se le abra una oportunidad en un medio de comunicación. Yo tengo esa fortuna, esa bendición, pero algo que le digo a mis estudiantes en la Sabana y la Tadeo es: hagan cosas desde ya, creen sus cuentas, empiecen a transmitir, empiecen a escribir, porque eso puede reventar y en algún momento ustedes podrían tener más audiencia de la generada por un medio convencional. Y no es mentira, porque así funciona el juego hoy, ese es el tablero hoy. Y lo otro, sí creo que esa generación que durante mucho tiempo ha dominado en términos de presencia en los medios de comunicación, ahora sí está saliendo por un tema natural de edad. Y ya algunos se han retirado, otros están ya muy grandes. Y muy creo viejos. que en ese sentido nosotros vamos a tener más posibilidades que algunas generaciones intermedias que nos precedieron, que de verdad ya casi que se envejecieron también, ya tienen canas, les salieron canas esperando su oportunidad, y esa oportunidad de verdad que no llegó. Aquí sí creo que puede, por un tema de calendario también, pues darse ese chance un poquito más rápido. Bueno, ya para terminar, que yo tengo acá un hincha del Tolima y un hincha del Cali, y yo conocí a uno de los arqueros en el torneo finalización del 2003. La final fue Cali-Tolima. Claro. Sí, claro. Primer título del Tolima. Yo conocí al arquero, no me acuerdo si era del Tolima o del Cali, a Leonardo Nicolás Díaz, que sé que terminó en penales. Es un bacán, se llamaba Batman, es uno de mis primeros clientes. Cuéntenme de esa final, los dos. Martín ya está haciendo jetas. Yo tenía 5 años, la verdad. ¿No se acuerda? Pues me acuerdo muy poco. Yo sé que fue yo la primera final que me acuerdo fue 2005, Real Cartagena-Cali, con Rodallega, Blas Pérez, La Perra Carrillo y todos ellos. Pero de esa me acuerdo muy poco. Esa Sí, es muy fácil decir que uno no se acuerda. Claro, porque perdieron. Pero fue la primera, fue el primer campeonato del Tolima. Sí, fue el primer campeonato del Tolima. Yo tenía 9 años. Uy. Tolima termina metiéndose por la ventana esa final. Tenía que ganarle por 2 goles a Nacional en la última fecha, y en el otro partido, que creo era Medellín Junior, ahora reviso, creo que era Medellín Junior, necesitaba que ganara el visitante. Creo que necesitaba que ganara Medellín en Barranquilla. Bueno, era un resultado poco probable. Se da ese resultado y en el último minuto en Ibagué, el estadio estaba lleno ese día, Siciliano hace un gol y clasifica al Tolima. ¿Usted estaba allá? No, yo no estaba en el estadio, ese día lo estaba escuchando por radio. Ahí era muy difícil ir al estadio para mí porque mi familia siempre, mientras yo era niño, tuvo almacenes de zapatos en Ibagué. Y diciembre pues era la temporada por los regalos de Navidad, así que para nosotros movernos en diciembre del almacén era muy complicado. Y desde esa edad, desde muy niño, nosotros, mi hermana y yo, empezamos a trabajar ahí en el almacén. Entonces yo seguía los partidos por radio, después veía los goles por la noche en televisión. Muy cerca de donde nosotros vivíamos, vendían las boletas, un almacén de un viejito que fue hincha toda la vida del Tolima, él se murió hace poco, Almacenes JM. Ahí tenían un expendio y yo me fui a hacer fila desde temprano al otro día, conseguí la boleta a los 9 años, y el día del partido mi mamá no me dejó ir. Me dijo: usted está muy chiquito, va a ir mucha gente, su papá no puede ir porque tiene que estar en el almacén y yo no lo voy a mandar con nadie porque me da mucho susto. ¿Le quedó la boleta? ¿La tiene? ¿O la regaló? No, la vendí. Yo vendí la boleta, se la vendimos a unos amigos de la familia sin sumarle más porque eran muy cercanos. Es una de las lloradas más bravas de mi vida ese día. Tolima gana en Ibagué. 2-0, sí. Y 3-1 en Palmaseca, no, en el Pascual. 3-1 en el Pascual. Y la sensación que yo, de los partidos más angustiantes de mi niñez, es el partido de vuelta, porque es que a los 15 minutos ya el Cali iba ganando 2-0 en el partido de vuelta. Es decir, ya había igualado la serie y quedaba todo el partido por delante. Y no se le veía por dónde al Tolima. Después Tolima descuenta 2-1, ahí volvió a ganar y el Cali el empata la serie rapidísimo. Y en penales, el arquero del Tolima era Diego Gómez, que fue arquero del América también. Él tapa 2 penales, uno de ellos con la pierna derecha, exactamente. Y el último gol lo hace Jorge Artigas, el argentino, que pues termina dándole ahí esa victoria al Tolima. Esas son las imágenes que tengo de ese primer. ¿Y la ciudad se cayó? Sí, evidentemente. Ese día me robaron la bandera. Yo salí ahí nosotros vivíamos en el centro de la ciudad, vivíamos a una cuadra de la Plaza de Mercado. Y yo salía ahí a la esquina por donde pasaban los carros. Me duró 20 segundos la bandera en la mano. Pasó un man en una moto y me la arrancó. Pero de pura euforia, no hubo maldad. Alguien tenía que... Pues no sé, el hecho es que me quedé sin bandera y el recuerdo que tengo es que obviamente ese día la ciudad estaba absolutamente desbocada. No tanto, pues igual es muy difícil porque pasó mucho tiempo entre uno y otro. Yo estaba muy niño, después estaba más grande, pero tengo la sensación de que no tanto como cuando Tolima le gana la final a Nacional. Ese día sí eran Sebastián Villa de gente.
En Ibagué, exactamente. Bueno, echemos... Sí fue una locura absoluta. Bueno, pero también hay que decir que el Cali le ganó una final al Tolima hace poco, ¿no? 2021. Echemos un globo. Echemos un globo. Yo creo que la final va a ser Millonarios Tolima. ¿Usted? Yo también creo. ¿Y que gana Millonarios? No creo. Yo creo que, y en esa, vea, hay una cosa que hay que aclarar. Luis, nuestro productor, dijo desde hace una semana, yo creo un poco más, no, yo creo que hace como semana y media, que el campeón era el Tolima, del campeón. Y yo creo que también me voy por la de Luis, ¿sabes? Es que son unos envidiosos. Pero bueno, Julián, muchísimas gracias. No sé ni siquiera cómo nos hicimos amigos. Charlamos mucho por WhatsApp. Me acuerdo. No, yo no me acuerdo. Alguien me dio a dar el teléfono y charlamos mucho. Hemos almorzado una o dos veces. El próximo es Is On Me. Pero Julián, yo creo que es de los periodistas que vale la pena oír. Es un tipo mesurado, tranquilo, no se sale los chiros como otros que han venido acá, jóvenes también que se salen de los chiros, porque son más hinchas que periodistas y Julián tiene un buen balance. Muchísimas gracias, Julián. Espero poder volver a verlo en muchos sitios y le deseo la mejor de las suertes. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por este rato y esta conversación tan chévere. Un abrazo para los dos. Julián, muchas gracias y suerte al Tolima. Arriba, gracias, Millonarios. Muchas gracias. Hasta luego.